En nuestra secuencia de voto responsable es el candidato presidencial de Acción Popular, Johnny Lescano, quien ha dado además la sorpresa en las últimas dos encuestas. Gracias por acompañarnos, señor Lescano, esta noche. ¿A qué atribuye este tercer lugar en las encuestas, en las dos últimas encuestas, que además lo ubican muy cerquita, en una a Verónica Mendoza y en otra a la candidata Keiko Fujimori? Bueno, buenas noches Marisol, un saludo a todo el Perú. Yo creo que es el resultado del trabajo de 19 años en el Parlamento Nacional. Hemos hecho aprobar más de 130 leyes a favor de todos los peruanos y además a la lucha contra la corrupción y las mafias en los congresos que han pasado, ¿no? Y bueno, los recorridos que hemos tenido en cada una de las regiones presentando nuestras propuestas que han sido claras, contundentes, que creo que van a tono de las necesidades y los problemas que tiene el Perú. De tal manera que yo agradezco esta acogida, este respaldo generoso del pueblo del Perú, y eso nos lleva adelante y nos hace ver con esperanza, con futuro el Perú y el país, y nos hace pues llevar adelante una lucha esforzada durante todo este proceso electoral. Le comento la dinámica de este bloque, señor Lescano. Son varias preguntas que nos han enviado nuestro público televidente para usted y tiene 1 minuto para contestar cada una de ellas. Vamos a conocer la primera pregunta para el candidato presidencial, Johnny Lescano. Acción Popular ha demostrado división interna en ciertas decisiones, incluso ha sido cuestionado por muchos por apoyar la vacancia de Martín Vizcarra. ¿Cómo asegurará que en un eventual gobierno suyo tendrá una bancada sólida y no fragmentada, señor Lescano? Bueno, en primer lugar, porque Acción Popular no ha impulsado ninguna vacancia. El comité político del partido acordó no promover nada. Lo que pasa es que los parlamentarios actuaron por sí ante sí y ellos son responsables de esta acción, a mi parecer, irresponsable. Bueno, en estos momentos no tenemos dirigencia que pudiera conducir estos postulados en el partido, porque hay solamente el comité político que viene actuando. Estas recomendaciones no han sido escuchadas, pero el escenario va a ser distinto en el futuro. Habrá un presidente de la República elegido por el pueblo, respaldado por la mayoría del pueblo, y obviamente la bancada parlamentaria tiene que responder a los acuerdos, a las propuestas presentadas en nuestro plan de gobierno. De tal manera que esa va a ser la dinámica. Eso va a asegurar que el presidente tenga el respaldo de su bancada, porque ahora han entendido los candidatos al Congreso que las cosas tienen que ser distintas para poder atender las necesidades del Perú, resolver los problemas y no causar los incidentes que se han presentado hace algún tiempo atrás y respecto a los cuales nosotros hemos deslindado claramente que no estamos de acuerdo. Usted, para recordar, la votación de Acción Popular en la vacancia de Martín Vizcarra fue 18 a favor, 4 en contra y 2 abstenciones. Hoy en campaña, la postulante al Congreso por su partido, Annette Costa, en una entrevista radial, ha dicho que discrepa con usted y apoya a Manuel Merino, y ha dicho que su gobierno fue totalmente constitucional. Empezaron ya las divisiones en campaña. Bueno, mire, yo creo que lo importante es asegurar una bancada coherente, monolítica, que la gran mayoría esté trabajando por los intereses del país, que vaya acorde con la línea marcada por el presidente de la República, ¿no es cierto? Y en este caso por su candidato. Los partidos no son, digamos, entidades castrenses o que haya mandatos imperativos. En los partidos siempre hay discrepancia. Si la candidata discrepa con el candidato presidencial tendrá sus razones, pero creo que la gran mayoría, ese 70% que me ha elegido como candidato presidencial, está a tono con lo que yo he dicho en una oportunidad, en el sentido de que deslindo de la acción llevada por Merino, rechaza la acción llevada por Merino, y es lo que a mí me interesa, que la gran mayoría esté respaldando esta posición, discrepando de las acciones que se ha hecho, y porque nosotros tenemos otro tipo de trabajo político y otro tipo de accionar político, que eso sí ha visto el pueblo peruano y que obviamente ahora está valorando con el apoyo popular que estamos consiguiendo. Señor Lescano, póngase el audífono para que pueda escuchar la siguiente pregunta. Gracias. Vamos con la siguiente pregunta de nuestro público televidente. Atención.
En un eventual gobierno suyo, ¿convocaría a Raúl Díaz Canseco, a Víctor Andrés García Belaúnde para ser parte de su gobierno, señor Lescano? Y hemos dado una respuesta en ese sentido. Nosotros vamos a convocar a quienes han estado apoyando las propuestas nuestras, el accionar político, nuestra candidatura en las elecciones internas, nuestro plan de gobierno. Ellos discrepan con nosotros, han estado en la competencia, han estado, digamos, en posiciones distintas. Obviamente hemos tenido una serie de diferencias y nosotros vamos a convocar a quienes han estado trabajando coincidiendo con nuestra línea, no con quienes han estado en diferencias, ¿no es cierto? Y diferencias notorias. Consecuentemente, en esta situación no hay cómo convocarlos, porque lamentablemente tenemos distintos puntos de vista, distintas visiones del país en una serie de materias, ¿no es cierto?, en la parte política, en la reforma política, en el trabajo en una serie de propuestas en la parte económica, y consecuentemente yo convocaré al comando de profesional del partido, convocaré a los militantes de mi partido en primer lugar, porque ellos han estado trabajando, siguen trabajando, respaldando mi candidatura. Quienes no han respaldado, obviamente, o quedarán a un costado o simplemente tendrán que ayudar a cumplir los objetivos que nosotros hemos propuesto. Sí, vamos con la siguiente pregunta. Atención. Como congresista promovía los derechos del consumidor, ¿está de acuerdo con el proyecto de Carmen Omonte, por ejemplo, para que parte de los fondos de aportantes de las AFP vayan a un fondo solidario, los fondos de los aportantes privados de las AFP? No, yo creo que la reforma tiene que ser hecha de distinta manera. No podemos hacer reformas para todos los aportes de la AFP, introducirlos o comprenderlos en un fondo que solamente va a llevar adelante, seguir repartiéndose las miserables pensiones que están recibiendo los pensionistas. Es decir, no es simplemente cambiar de lugar, que los fondos que están en las AFP pasen a un fondo común administrado por el Estado. Esto no resuelve absolutamente nada. No va a mejorar las pensiones de los jubilados, de los pensionistas, trabajadores, que son 7 millones en las AFPs. Lo que se trata de hacer otro tipo de reformas. Mantener, por ejemplo, el derecho que tienen los trabajadores en este momento de retirar su plata cuando cumplan los 65 años y no reciben una pensión decorosa. Bajar el cobro de comisiones en las AFPs, que son altísimas y que disminuyen la pensión de los jubilados, y además hacer que los empresarios también compartan las pérdidas que sufren los trabajadores, porque en estos momentos pierden los trabajadores, ellas invierten, hacen perder a los trabajadores y los únicos perjudicados son los trabajadores y no comparten estas pérdidas las empresas. ¿Usted está de acuerdo, señor Lescano? Muchos han llamado que tocar los fondos privados de pensiones de cada aportante de la AFP es una expropiación. Bueno, son intangibles. Los trabajadores deben seguir disponiendo de su dinero. Los trabajadores, al terminar su trabajo útil laboral, podrían retirar su dinero según la legislación vigente. Claro. Eso debe mantenerse, pero no se puede tocar esos fondos. No tocar los fondos de la AFP. El único que debe tocar los fondos es el trabajador, pero sí y no el Estado. Sí reestructurar la ONP, ¿no?, que necesita reestructuración. Pero queda claro que usted no está de acuerdo con tocar los fondos privados de pensiones. Vamos con la siguiente pregunta de nuestros televidentes para el señor Lescano. Todos queremos un sistema de salud y educación de calidad. ¿Cómo haría usted para ampliar la recaudación tributaria, por ejemplo, teniendo en cuenta que el 70% de los trabajadores en el Perú son informales, señor Lescano? Bueno, yo no voy en estas circunstancias de crisis económica y crisis laboral, yo no voy a crear nuevos impuestos. Ese sería un atentado contra el país. Lo que tengo que es revisar las exoneraciones tributarias. Mire, en el caso de las mineras, se les exonera 16.000 millones al año de impuestos que sirven para los colegios, para los centros de salud, para equipar o hacer los canales, las represas de agua. Obviamente nos quitan recursos este tipo de exoneraciones, muchas veces indebidas. Yo creo que hay que llamar a los empresarios a efecto de poder corregir este tipo de exoneraciones que no se justifican de ninguna manera, no solamente las mineras, sino otras empresas, grandes empresas extranjeras o nacionales que tienen estos privilegios por depredación acelerada,
por una serie de beneficios que se han fijado y esto no puede continuar. Usted... De tal manera que esto va a subir la presión tributaria, ¿no? Y yo creo que además darles una serie de incentivos a los informales. Por ejemplo, le explico, las personas que están vendiendo en las calles podrían estar comprando algunos mercados populares donde se les venda sus puestos de trabajo y ahí se les puede formalizar para que puedan, obviamente, cumplir con sus obligaciones tributarias. Claro, pero obviamente de eso se trata, el aspecto de aumentar impuestos a los peruanos no se va a hacer. Usted no está de acuerdo con crear nuevos impuestos, pero tampoco está de acuerdo en que todos deberíamos pagar impuestos, el que gana poquito, poquito, y el que gana más impuestos, o sea, es decir, ampliar la base tributaria para todos. Acabo de decir, se puede dar incentivos a los informales, que es el 70% de ciudadanos, para que puedan, con algunos estímulos, beneficios que les da el Estado, por ejemplo, construir mercados populares donde se les venda su puesto de trabajo, poder captar determinados impuestos. Y así promover la formalidad. Hay que comenzar a utilizar hay que utilizar algunos beneficios para poder captar esos impuestos, aunque sea pequeños aportes, pero hay que hacerlos de otra manera de la que actualmente se viene realizando. Vamos con más preguntas de nuestros televidentes, señor Lescano. Yo además tengo unas preguntas cortitas para el final de la entrevista. ¿Cómo reactivaría la economía durante la pandemia? ¿Cómo evitará más quiebres de micro y de medianas empresas? Mire, lo único que se tiene que hacer para reactivar la economía es invirtiendo por parte del Estado y por los privados también. Tenemos que hacer la doble vía Tumbes-Tacna, autopista, para que los peruanos viajen con seguridad. La autopista Lima-Huancayo, para que vengan los alimentos de la selva central, de la sierra, de donde vienen todos los alimentos que Lima consume. Tenemos que hacer represas de agua. No hay agua y desagüe por ningún lado. Los colegios están destrozados en 50%. Necesitamos hospitales bien equipados, no hay medicinas, no hay nada. Tiene que invertirse y de esa manera la economía comienza a moverse, a dinamizarse, a recuperarse. Y además se consigue un segundo efecto, se crean 5 millones de puestos de trabajo. Mi gobierno quiere crear 5 millones de puestos de trabajo porque usted hace obra con inversión pública, bien los puestos de trabajo, pero en esta labor debe comprometerse también los privados. Y hay varias deben obras, apostar por el Perú. Lescano, no deben estar pidiendo ventajas, sino ayudar al Perú para que se pueda recuperar económicamente. Y varias obras paralizadas, ¿no? Como por ejemplo la Costa Verde Callao, que hemos sacado aquí en 24 horas un sinnúmero de reportajes al respecto. Está ahí abandonada totalmente. Y pequeñas obras, Marisol, pequeñas obras. Yo he estado en Tumbes, por ejemplo. Sí, lo escuchamos. No, te decía, hay pequeñas obras que no se están realizando. Tenemos una biblioteca pequeñita en la Plaza de Armas de Tumbes, por ejemplo, que costará pues 10 o 15 millones de soles. Ahí también se da trabajo. Encontré otra vez albañiles sentados en la Plaza de Armas sin trabajo. Y una construcción que puede servir para la cultura y educación botada en la Plaza de Armas de Tumbes. Uno de los ejemplos. Son pequeñas obras que se pueden realizar y van a dar trabajo. Entonces, a eso nos tenemos que dedicar. Las decisiones tomadas por su bancada, señor Lescano, en los últimos meses, ¿no serán un gran pasivo para su candidatura? No, yo creo que el pueblo sabe diferenciar entre el accionar de la bancada que actualmente está cumpliendo funciones en el Congreso y el actual político de Johnny Lescano. A Johnny Lescano lo han visto trabajar en el Congreso, cómo hemos batallado duramente contra los corruptos y los mafiosos, cómo hemos sacado las leyes que el Perú necesita. Y hemos discrepado cuando teníamos que discrepar de la bancada, cuando veíamos que su accionar no era el más conveniente para el Perú. De tal manera que eso se tiene que Le quiero preguntar sobre dos temas Yo no soy un importantes. desconocido, soy un político que tiene 20 años en el servicio público. Señor Lescano, sí, le quiero preguntar sobre dos temas importantes. Le pido respuestas cortas, pero son importantes noticias del día de hoy. Se ha aprobado en la Comisión de Transportes del Congreso, gracias a un proyecto presentado por un congresista de su bancada, por Luis Carlos Simeón, la creación de una línea aérea estatal. ¿Esto no es un despropósito, señor Lescano, en estos momentos? Yo creo que en cuanto más competencia haya en el servicio aéreo, mucho mejor. Yo no sé si ahora sea ya oportunidad para crear una línea aérea, porque los pasajes aéreos
han caído sustantivamente. No, y las líneas ahora hay aéreas pasajes tienen en baratos esos momentos donde unos uno va con problemas su mochila y terribles. viaja por $50 o $40. Yo creo que eso hubiera sido oportuno cuando los pasajes aéreos eran muchísimo más caros, ¿no es cierto? Ahora yo no sé si eso sea una necesidad para el Perú, porque han reducido el costo de los pasajes, de tal manera que eso habría que evaluarlo sustancialmente, pero cuanto más competencia hay, mucho mejor. Otro tema es que la Comisión de Ética, con voto también de su bancada, le ha abierto una investigación hoy a Alberto de Belaúnde por exigir que se actúe ante las personas que eran buscadas por sus familias el día de la marcha del 14 de noviembre. ¿Qué opinión le merece esta decisión de la Comisión de Ética? ¿Es una falta ética lo que hizo el congresista de Belaúnde? A mí me parece un despropósito. Son acciones en el cumplimiento de funciones de un parlamentario. No se puede someter a investigación a un parlamentario que simplemente está llevando a cabo su trabajo para fiscalizar, para atender un problema que se ocasionó a causa de la vacancia. Eso no se puede hacer. Sin embargo, yo tengo que decirle algo, ¿no es cierto? El señor de Belaúnde, en el Congreso donde yo estuve, incurrió en los mismos errores. Se les presentó pruebas en un caso mío y votó, a pesar de las pruebas que demostraban mi inocencia, votó para mi sanción. Pero usted cree que es un error, ¿usted cree que es un error ir a buscar a personas que, además, era una lista de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos y de la Defensoría del Pueblo, de familias que estaban buscando en ese momento a esas personas? ¿Usted cree que eso fue un error? No. Yo he dicho que esas son acciones de cualquier parlamentario debe cumplir. No se le puede abrir investigación ni someter a mandatos, porque nosotros no, yo he sido congresista, no tenemos mandato imperativo. Uno puede ir a hacer sus acciones, a tomar acciones de fiscalización, y por eso no puede ser investigado ninguna persona, ningún parlamentario. Yo creo que es un error de la Comisión de Ética. Gracias, pero repito, el señor de Belaúnde, que ahora se dé cuenta de que ha cometido también injusticia él oportunamente, y eso que lo haga reflexionar. Gracias, señor Johnny Lescano, candidato por Acción Popular a la presidencia de la República, por acompañarnos esta noche en 24 horas, y seguramente lo vamos a tener también más adelante en una futura entrevista. Gracias.